Amigos en Alerta Noticias a través de los 105.1 de la frecuencia modulada. A ver, vamos ya a ir con nuestro bloque económico a esta hora de la mañana. En Alerta Noticias, bloque económico, con el reconocido economista Juan Tábara Valladolid. Bien, estamos ya con Juan Tábara y los saludamos. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Jorge, ¿qué tal? Buenos días a todos los radio escucha de Radio La Familia, saludos a todo el Perú. Jorge, te estuve escuchando hace un momento respecto al tema que comentabas sobre que falta que uno de los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones o los jueces del Jurado Nacional de Elecciones emita su voto para ya proclamar a Castillo. Sin embargo, este tema, desde el punto de vista económico, está generando una gran incertidumbre, dado a que esta proclamación que se está tardando demasiado está llevando a que la economía por ahí se afecte mucho, ¿no? El dólar se mantiene más o menos en rango de 3.97, ha ido variando continuamente, había bajado en algún momento a 3.87, 3.88, pero luego mantuvo su tendencia alcista para ubicarse en 3 soles 97, que es lo que el Banco Central de Reserva también ha vendido, algo de 24 millones de dólares a ese precio. Entonces, en ese sentido, está cambiándose, digamos, prácticamente las expectativas de lo que el Banco Central de Reserva había planteado en cuanto se refiere, por ejemplo, a la inflación. La meta inflacionaria del BCR era de entre 1 a 3%, en el peor de los casos 3%. Sin embargo, ya la inflación para junio se ha desbordado un poco en las expectativas establecida para los 12 meses, llegando a 3.25%. Esto es producto de esta incertidumbre que, como repito, todavía no se proclama a Castillo como presidente del Bicentenario, y va a seguir afectando sobre todo en la parte de los productos de consumo masivo y en el tema de los combustibles, que a pesar de que el barril de petróleo ha bajado a 73.30 dólares cada barril de petróleo, una caída de $1.26 frente a la sesión anterior. En Perú la gasolina sube, está más o menos la de 90 en un rango de 14.90, 15 soles, y en algunos otros grifos sube mucho más. Si la comparamos, por ejemplo, con momentos de marzo, abril, mayo o hasta junio, incluso se podía todavía conseguir gasolina en diferentes grifos hasta 13 soles 90, 13 soles 80, la de 90, y la gasolina de 95 estaba en el valor que ahora está la de 90. Entonces esto va a seguir afectando en la medida de que todavía no se proclame a Castillo. Mucho más si todavía en estos días que faltan para el 28 de julio no se define claramente quién es el equipo que acompañará a Castillo. Claro, Juan, permítame, sobre este tema que estás tocando acerca del dólar, la subida del dólar y también la subida de los precios, ¿no? Del gas y otros alimentos, del aceite que se ha disparado. Esto obedece a ese factor acerca de lo que ha creado la chica, o sea, Keiko Fujimori, de esta inestabilidad sobre este proceso electoral. Son factores internos a raíz de esta
Bueno, en realidad el tema coyuntural afecta mucho. Recuerda, Jorge, que en algún momento hemos comentado que las expectativas son las que afectan las decisiones en cualquier economía y en este caso la expectativa de no saber qué ocurre genera incertidumbre y ese nivel de incertidumbre es lo que hace que el dólar, que es el determinante para, por ejemplo, muchos productos importados, como en el caso de muchos que Perú no tiene, que importa continuamente, como en el caso del crudo, de petróleo que no tenemos y diferentes productos en la cadena alimenticia que Perú tiene, ¿no? Entonces, en la medida que las importaciones, eso no se sentía, por ejemplo, en los meses de mayo, en los meses de abril, porque el dólar todavía se mantenía en unos niveles más bajos, ¿no? Pero en la medida. Siempre mantén la distancia. Bueno, sí, Jorge, hubo por ahí una interrupción. Sí, te decía que en realidad el tema de las expectativas hace que esto varíe, ¿no? La mayoría de los productos que son importados, en el caso, por ejemplo, del aceite, ya veíamos hace tiempo que el aceite había ido variando hasta 8 soles y luego parece que ahora está encima de los 10 y 12 soles dependiendo de la marca. Y en el caso de algunos productos también alimenticios también está variando, ¿no? Y esto es producto de ese nivel de incertidumbre que probablemente desde el momento que asuma Castillo al poder y arme inmediatamente, presente inmediatamente el equipo económico que lo acompañará y los ministros que estarán con él, entonces esto probablemente ayude a achatar ese nivel de crecimiento que estamos viendo en el dólar, porque el dólar debiera estar más o menos en un rango de 3.60, 3.70, en el peor de los casos 3.80, ¿no? No debería subir más de 3.70 el dólar. Sin embargo, estas expectativas han llegado pues a que el dólar tenga una tendencia que ha superado, en algún momento llegó a superar el 10% de incremento, ahora está en algo de 9.64% y sobre todo que el Banco Central de Reserva sigue vendiendo dólares para controlar el nivel de precio que puede tener la moneda y que puede seguir afectando el comportamiento de los precios en el mercado, ¿no? Hace unos días atrás comentaba que el dólar en realidad se trata de una burbuja, prácticamente podríamos llamarla así, tal vez especulativa, pero esto es problema de la coyuntura actual, que esperemos que se corrija ya, ¿no? A pesar de que Fujimori el día sábado, en una irresponsable actitud, ella ha mencionado que no reconocería al nuevo mandatario. Y entonces estaríamos en las mismas condiciones del año 2016, cuando PPK asumió el poder y que también llegó a vacarlo a PPK, no lo tumbó a PPK, ¿no? Entonces esperemos que Castillo tenga un plan B como para evitar que esto ocurra, porque de ocurrir eso regresaríamos al quinquenio 2016-2021 en el que con Castillo ya tendríamos 5 presidentes, ¿no? Entonces, la verdad que es complicado. La verdad, esto es complicado porque en términos económicos no sabemos qué puede ocurrir a futuro, ¿no? Dependiendo de cuáles sean los pasos que el nuevo gobierno dé, porque ellos están apostando por el cambio de la Constitución y no sabemos si en estos 3 primeros meses o los 100 días, cuál es el plan de emergencia, por así llamarlo, que aplicará Castillo, sobre todo para enfrentar
la caída del empleo y para enfrentar el problema de la salud y terminar con la vacunación que ya se ha avanzado mucho, ¿no? Ahora ya creo que están en el rango de los 40 años las personas que están vacunándose y ojalá que esto no siga afectando al país. Ujú. Bueno, ya al menos se conoce que Hernando Ceballos va a estar en la cartera de salud, ¿no? Bueno, sí, al menos parece que según por ahí trascendidos, no todavía, digamos, al 100% confirmados, parecería que Castillo habría pedido a la gente de Perú Libre que le den el Ministerio de Educación, porque recuerda el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Y hay otro ministerio que en este, y el de defensa me parece, o son tres ministerios que, recuerda Jorge que dentro de las filas de Perú Libre, los 34 o 37 congresistas creo que tiene, 15 son los que le corresponden al ala de Castillo, las bases sindicales, a las bases sindicales de la FENATEPE Perú, creo, me parece que la Federación No, Nacional. pero vamos a ver qué es lo que pasa porque son trascendidos, ¿no? Eso creo que salió bien en el panorama, me parece. Bueno, sí, estuve viendo eso. Panorama y estos medios lo están jalando para ese lado y ya con la finalidad porque empezaron a sacar también con creo a sacar algunos pronunciamientos de algo así similar acá a los gremios de los profesores en Venezuela, ¿no? Pero yo le estoy hablando ya de manera casi oficial de una persona, no recuerdo ahorita el nombre de una de las congresistas que dicta por Perú Libre, que ha dicho que Hernando Ceballos ya sería el ministro de Salud. Claro, bueno, sí, en realidad, como te digo, son especulaciones. No solamente lo vi en este canal que tú mencionas, sino lo escuché, lo leí también en una información por ahí que recibí y por ahí información un poco privilegiada que a veces uno tiene, lo he podido rescatar, ¿no? O sea, que por ahí parece que Verónica iría como primera ministra, pero por ahí, en fin, todavía no tenemos nada. Esto todavía... Esos son pretendidos, ¿no? Pero sí, Exactamente. lo que yo digo ya es lo casi oficial, ¿no? Lo de Hernando Ceballos. Claro, lo importante, Jorge, en este caso, por ejemplo, si Hernando Ceballos va a la cartera de salud, lo importante es el tema de llegar a combatir la pandemia y sobre todo con por ahí el hecho de que puede haber una tercera ola que seguiría afectando a Perú y no sabemos por ahí, por ejemplo, cuál es la cantidad de vacunas que quedarían luego de que salga Sagasti, ¿no? Según Sagasti, él comentaba que había una cantidad alta de vacunas, pero en realidad todavía no se sabe exactamente cuánto sería la cantidad de vacunas disponibles. Y esto es importante porque en la medida que la población esté vacunada va a ocurrir como en otros países de Europa, que ya la gente puede dejar de usar la mascarilla y ya puede ir a trabajar y entonces esto va a llevar a la recuperación del empleo, que es fundamental, porque si no se recupera el empleo, entonces tenemos una economía muy rezagada por ahí y hay mucha gente que está sufriendo, va a seguir sufriendo los embates de la pandemia porque ha perdido los trabajos. Hay más de 3.300.000 peruanos que están en pobreza extrema y en pobreza y esto es consecuencia de toda esta afectación que ha generado la pandemia. Entonces yo creo que la base es, los puntales de este nuevo gobierno van a tener que ser, uno, recuperar inmediatamente los puestos de trabajo, dos, trabajar sobre el tema de la salubridad y luego apostar por una reforma en el tema tributario, porque en el tema tributario hay muchísimo por hacer, dado que el empleo, la informalidad es muy alta, no solamente a nivel particular, sino a nivel empresarial. Más o menos
la informalidad empresarial entre la micro, pequeña, mediana empresa está ubicada encima del 50% y la informalidad en general la está bordeando más o menos el 80%. Entonces acá hay una reforma tributaria que se tiene que trabajar muy fuerte, sobre todo porque recordemos, por ejemplo, en el caso de los casinos, por ejemplo, han sido exonerados de pago de impuestos y yo no me explicaba, por ejemplo, por qué es que a los casinos se le había exonerado de impuestos, pero revisando por ahí alguna información, encontré que dentro de las personas que habrían apoyado la campaña de Fujimori, habrían estado dos empresarios fuertes metidos en el tema de los casinos y probablemente eso habría llevado a que no se establezca, por ejemplo, un control en ese sentido para ir a una reforma tributaria total. Lamentablemente, si no tenemos una reforma tributaria, los ingresos fiscales van a ir solamente ajustando a ese pequeño sector de la población que es formal. Y esto en realidad no debiera darse porque es muy fácil, por ejemplo, en el caso del sector automotriz, hay una alta informalidad, dado que, por ejemplo, no se puede hacer transacciones con mucha facilidad. Si una persona le compra a una empresa, le compra a una persona natural, entonces, ¿cómo puede esta empresa vender ese bien, ese vehículo a una persona que le exige una factura o a una empresa que le exige una factura? Entonces, ahí, por ejemplo, hay una pérdida del agente económico y eso tiende a que se oculte, por ejemplo, transacciones en el caso del sector automotriz, en el caso del sector inmobiliario, en el caso de muchos comercios de consumo masivo, como son los de alimentos, los de bebidas, y una serie de sectores en los que lamentablemente el país se afecta continuamente. La base de un país está en cómo se establecen los tributos para que ese pequeño sector que paga, ese pequeño sector de contribuyente, pues no sea, digamos, atosigado. La SUNAT, por ejemplo, si una persona natural publica algún vehículo para vender, algún artefacto que de repente lo renovó, cambió y lo publica para venderlo, de repente como seminuevo, como usado, la SUNAT está detrás de esa persona y lo llama incluso para hacerle de conocimiento que esos productos que él está ofreciendo constituyen o constituirían, digamos, materia de pago en el tema tributario, ¿no? Fíjate cómo está el tema tributario ahí, que un poco que hay que ir a un tema de una reforma integral total en el aspecto tributario para que el país avance y para no solamente presionar a los que ya están, hay un sinnúmero de profesionales por ejemplo, en el caso de la salud, médicos, en el caso legal, abogados, que no emiten comprobantes de pago, que no, o sea, lo hacen prácticamente todo de manera escondida y eso afecta realmente los intereses del país. Muy bien, Juan, muy amable, muchísimas gracias, hasta el miércoles. Gracias, Jorge, regresamos el día miércoles. Las personas que quieran comprar y vender un vehículo nos pueden ubicar en el 998-24-39-23. El miércoles regresamos en Radio La Familia con temas de emprendimiento y temas automotrices. Hasta el día miércoles. Nos vamos a la pausa, amigos, y estamos retornando ya con la parte de